Varias veces les he invitado a ustedes para que intenten descubrir y definir un poquitico lo que ustedes mismos son como personas. Hoy quiero hacer una pregunta parecida, pero que va dirigida en un sentido distinto. Ya no cuál es el concepto que ustedes tienen como persona, sino el concepto que ustedes tienen sobre su vida. Sobre la vida nuestra hay muchas cosas que uno escucha. Hay gente que sencillamente dice que la vida es lo más lindo que existe, que la vida es maravillosa. Hay gente que dice que la vida es miserable. Hay gente que dice mi vida es miserable. Quiero que entienda la diferencia entre el concepto que tengo sobre mí y el concepto que tengo sobre mi existencia. El concepto sobre la existencia propia es muy filosófico y el concepto que tengo sobre la existencia depende muchísimo también como el sentido de la vida, la orientación de la vida, la razón de ser. Si nosotros vemos la vida realmente como una experiencia bonita, maravillosa, digna de ser vivida, o por el contrario, como algunas personas consideramos que la vida es una miseria y que la vida sencillamente es un accidente del universo. Ese concepto de la vida y de la existencia, también la filosofía se ha devanado los sesos y ha intentado dar múltiples respuestas. Un filósofo moderno, llamado de apellido Feuerbach, decía, oído a esta definición, la vida es una pasión inútil. Es un concepto existencialista, pero muy pesimista, donde dicen donde lo que quiere expresar con eso, que la vida es una pasión inútil, es que lo peor que uno le puede haber pasado es vivir. Y que vivir no tiene ninguna razón de ser. Que esto es todo una inutilidad. Si nosotros leemos a filósofos como Albert Camus, también vamos a descubrir que él fue un hombre muy pesimista frente a la existencia. Eran gente que tenía una visión súper negativa de la existencia. Ahora, si nosotros miramos también otros conceptos de, de otros filósofos existencialistas también a lo mejor, pero cristianos, vamos a darnos cuenta que tiene una forma de interpretar la existencia totalmente distinta. Y ven la existencia como una oportunidad, como una forma de desarrollar nuestras potencialidades, una nueva forma de ser. Entonces todo depende de la postura filosófica que uno tenga. Y yo pienso que en el fondo también tiene muchísimo que ver, como las condiciones exteriores, aunque no sean marcantes, influyen. Porque cualquier persona podría decir que hay gente que tiene vida miserable por su condición de pobreza. Pero hay gente en condición de pobreza que vive su vida de una manera plena y que se sienten plenamente felices de vivir, de ser, de existir. El libro de la sabiduría, cuya primera lectura nosotros hemos tomado hoy en el capítulo segundo, dice esto. El libro de la sabiduría fue escrito antes de la venida de Cristo a la tierra, tal vez 100 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y ya el libro de la sabiduría se había adelantado a estos filósofos existencialistas como Feuerbach, que decían que la vida es una pasión inútil. Y desde aquella época ya había gente que tenía ese pensamiento de Feuerbach, hablando de la vida humana. Fíjense lo que dice el libro de la sabiduría. Los insensatos piensan que todo el que ha muerto, su tránsito por la vida es una desgracia. Fíjense que antes de Jesús ya había gente que pensaba así, que el tránsito por la vida es una desgracia. Hoy es muy fácil, hoy hay una mentalidad antihumana, contrahumana. A veces lee uno cosas en las redes sociales, y donde hacen preguntas como esta: si usted pudiera eliminar algo
de la tierra o de la existencia que eliminaría. De cada 100 comentarios, 95 dicen eliminaría a los seres humanos. Lo significa que se está levantando una mentalidad antivida, antiexistencia, antihumana, donde ya hay mucha gente que tiene una visión tan negativa de los seres humanos y de sí misma que dicen, esto debió haber desaparecido hace muchísimo rato. Sin embargo, la palabra de Dios nos da a nosotros la posibilidad como de poder replantearnos todo esto. Yo pienso que todo ese pensamiento es necesario como revisarlo, confrontarlo, replantearlo, para darnos la posibilidad de, si en algún momento tengo que reajustar mi forma de pensar, pues la reajusto. En ese mismo capítulo 2 dice el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó para la incorruptibilidad, no nos creó para la muerte. ¿Por qué nos hizo a imagen suya? Pero explica la Sagrada Escritura diciendo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. La palabra de Dios misma nos recuerda a nosotros que tanto los justos como los necios vamos a morir. Es decir, la muerte es inevitable. Y la palabra de Dios no nos dice a nosotros que los que creen en el Señor son inmortales, como que no van a morirse nunca. Dice, también morirán, pero la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. El destino del justo es un destino distinto al destino del necio. Yo creo que esto de la fe es una de las experiencias más bonitas y clarificantes porque la fe le ayuda a uno a entender muchas cosas. La fe le ayuda a uno a entender como la razón de ser de su vida, su destino. La fe no evita la muerte, pero sí evita la condenación. De que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Pero la fe nos permite a nosotros tener la certeza de que nuestra vida permanecerá en la mano de Dios. La vida de los justos, dice el libro de la sabiduría. Por lo tanto, el libro de la sabiduría es un libro lleno de esperanza y de consuelo para saber enfrentar tanto la vida de las personas que amamos como la propia vida. Siempre ha sido muy complejo todo este tema y ustedes me lo han escuchado porque yo varias veces se los he tocado. Pero es que necesariamente necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine y nos permita a nosotros tener conceptos y experiencias y certezas desde la firmeza de lo que Dios nos dice. Dios no evitará nuestra muerte, porque hasta su Hijo Jesucristo murió. Pero Dios sí evitará nuestra condenación, porque nos creó para la incorruptibilidad. Y sigue diciendo el libro de la sabiduría. La frase que le decía al principio, los insensatos pensaban que había muerto y consideraban su tránsito por la vida como una desgracia. Dice, los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio en el holocausto, como oro en el crisol. El oro puesto en el crisol no es para destruir el oro, sino para purificarlo. La muerte no es para destruir la existencia, sino para purificarla. Yo siento que esta reflexión es de esas cosas, por lo menos estos textos de la palabra de Dios son de esos que uno tiene que guardar en su corazón profundamente, porque
Va a haber instantes de nuestra vida en los cuales nosotros tendremos que echar manos de ello para que el sinsentido y el dolor, sobre todo el dolor, no nubile en nosotros lo que Dios nos dice. Hay cosas que son inevitables. La muerte es inevitable, que nos duela es inevitable. Fíjense que yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, que cuando fue a, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, a Betania, Lázaro estaba muerto. Ya Jesús sabía qué iba a hacer. Sin embargo, se puso a llorar. Lo que significa que la experiencia la experiencia de la muerte siempre duele, siempre. Aunque uno tenga la certeza de la resurrección, duele. Ninguno se muere contento, como que, ay, qué felicidad morirme. No, si hay tristeza, hay lágrimas. Entonces no hay peligro, no hay nada en las lágrimas que contradiga la fe. Porque también las lágrimas ayudan como a paliar, a aliviar un poco el dolor y ayudar a hacer el duelo. Pero las lágrimas no le pueden borrar a uno la esperanza en la resurrección. Como Jesús, llorar y no perder nunca la esperanza en la vida eterna, la esperanza en la resurrección. A mí me produce mucha tristeza cuando una persona muere sin creer en nada. Y siempre me digo, ¿y entonces cuál fue la razón de ser de su vida y su sentido de trascendencia? Yo escuchaba en estos días a nuestro presidente cuando le hacían una entrevista a Daniel Coronel. Y el presidente hablaba de la trascendencia, pero utilizaba el término trascendencia de una manera distinta, porque él no pensaba en la resurrección, él pensaba en la forma como iba a permanecer en el mundo después que se muriera. No por resucitado, sino por sus ideas. Y decía, trascenderé por medio de mis ideas y la gente siempre me recordará por las cosas que yo he enseñado. Lo que significa que como creyente o como incrédulos, siempre tenemos un concepto de lo que es la trascendencia, que es la forma de cómo logro permanecer en la tierra aun cuando me muera. Y hay gente que quiere permanecer en la tierra si le levantan un busto, si le ponen una placa, si le ponen una estatua. Hay gente que quiere permanecer en la tierra así. Nuestra trascendencia no es de ese estilo. Nuestra trascendencia es distinta, como lo enseña la palabra de Dios. Por eso usted agárrese profundamente de esa convicción, de lo que Dios dice, que vamos a resucitar y que el alma de los justos está en su presencia. Por eso cuando usted quiera hacer duelo por una persona que usted ha amado y que falleció, no haga el duelo en el cementerio. El duelo no se hace mirando la tumba. El duelo se hace contemplando al resucitado. Así es como uno logra vencer el dolor por la muerte de un ser querido. Si no dejamos de salir, si no dejamos de estar en la tumba nunca haremos duelo. No se hace duelo en la tumba. No se hace duelo en el cementerio. Se hace duelo contemplando a Cristo resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.